Seguramente has cantado alguna canción de Shakira sin darte cuenta. Quizás en la ducha, quizás en una incómoda sesión de karaoke con amigos, quizás en ese concierto del mundial que paralizó al mundo entero. Su voz entró en tu vida en algún momento y, seamos sinceros, nunca se fue. Pero, ¿qué sabes realmente de la mujer detrás de todos esos éxitos que han marcado a generaciones enteras? La mayoría conoce a Shakira por el escenario, esa presencia magnética que baila, canta y cautiva a multitudes de 2 millones de personas en una playa de Río de Janeiro. Pero pocos conocen a la niña de Barranquilla que fue rechazada del coro escolar porque su voz vibraba demasiado. Pocos saben que escribió su primer poema a los 4 años, que su contrato estuvo a punto de cancelarse tras 2 álbumes que no tuvieron éxito. O que aprendió inglés desde cero para conquistar el mercado estadounidense con la misma determinación con la que aprendió a bailar de niña. La historia de Shakira es de esas que parecen inventadas, demasiado buenas para ser verdad. Una colombiana de origen libanés y catalán, criada en una vibrante ciudad caribeña, que transformó el rechazo en motivación, el fracaso en aprendizaje y el dolor en arte. Una mujer que construyó un imperio musical sin renunciar a su esencia, que fundó una organización para niños desfavorecidos a los 20 años y que, décadas después, sigue batiendo récords en TikTok y marcando tendencia en el ámbito cultural mundial. Si crees que ya lo sabes todo sobre ella, prepárate para sorprenderte. En este contenido, descubrirás datos y curiosidades que los medios rara vez revelan, la historia detrás de escena de una trayectoria construida con talento, valentía y una admirable perseverancia. La biografía de Shakira tiene muchas facetas que van más allá de los éxitos, los premios y las relaciones famosas. Y cada una de estas facetas tiene algo valioso que enseñar sobre cómo superar desafíos, la identidad y el verdadero precio del éxito. Acompáñanos, porque esta historia vale la pena. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, en la costa norte de Colombia. Una ciudad vibrante y llena de ritmo, que parecía presagiar lo que esa niña traería al mundo. La historia de Shakira comienza allí mismo, en medio de la calidez del Caribe colombiano y una familia que respiraba cultura. El padre de Shakira, William Mebarak Chadid, era un escritor estadounidense de ascendencia libanesa, y fue él quien le inculcó su amor por las palabras y el arte. Su madre, Nidia Ripoll, aportó raíces catalanas a esta singular y extraordinariamente rica mezcla. Crecer en este entorno multicultural fue como aprender varios idiomas a la vez, solo que en lugar de palabras, eran referencias artísticas y culturales las que entraban por la puerta de casa. Esta fusión de influencias, árabes, europeas y latinoamericanas, forjó desde temprana edad el estilo único que la biografía de Shakira revelaría con el paso de los años. No es casualidad que su voz, su baile y sus letras posean una mezcla que ningún productor podría haber inventado desde cero. Era auténtico, era suyo, era Barranquilla. ¿Quién hubiera imaginado que un poema escrito a los 4 años sería el primer paso hacia una carrera que conmovería a miles de millones de personas en todo el mundo? Pues bien, eso fue precisamente lo que le ocurrió a Shakira. Incluso en preescolar, ya escribía versos con una madurez que dejaba a los adultos sin palabras. La poesía fue el primer lenguaje que dominó, incluso antes de comprender del todo qué era la música. Su padre, William, desempeñó un papel decisivo en este descubrimiento artístico. Según cuenta Shakira, tras una época difícil en la familia, le regaló una máquina de escribir, como si le pasara la antorcha. Fue entonces cuando la escritura se convirtió en algo sagrado para ella. Y de la escritura a la música fue un paso natural, casi inevitable, como el agua que fluye cuesta abajo. La influencia de la cultura árabe, heredada de su familia paterna, le aportó algo que ninguna escuela de danza podía enseñar, la danza del vientre. Shakira aprendió los movimientos desde niña,
y estos se integraron a su identidad artística de forma tan natural que parecía que su cuerpo ya sabía qué hacer. Este elemento exótico y cautivador se convertiría más tarde en uno de los sellos distintivos de su éxito internacional. Si crees que la carrera de Shakira ha sido un camino de rosas desde el principio, prepárate para sorprenderte. Cuando aún estaba en el colegio, audicionó para el coro y fue rechazada. ¿La razón? La profesora pensó que su voz era demasiado enérgica, que su vibrato característico rompía la armonía del grupo. Una niña de 10 años escuchando que su voz, esa misma voz que cautivaría al mundo entero, no era lo suficientemente buena. Duele solo de imaginarlo. Las críticas no terminaron ahí. Muchos a su alrededor dudaban del potencial de aquella chica inquieta de Barranquilla. Algunos decían que bailaba demasiado bien, pero que musicalmente no tenía el perfil para destacar. Es curioso cómo los mayores críticos suelen aparecer justo cuando la persona más necesita apoyo. Shakira escuchó todo eso y, en lugar de dejarse abrumar por las críticas, las transformó en motivación. Su desarrollo artístico durante este periodo fue casi una respuesta silenciosa a cada no que recibía. Continuó componiendo, bailando y ensayando. Su persistencia no era terquedad, sino conciencia. Shakira sabía, en el fondo, que tenía algo especial que ofrecer, y ningún profesor de coro podría arrebatárselo. Esta es una de las lecciones más valiosas que la historia de Shakira ofrece a cualquiera que se enfrente al rechazo hoy en día. Shakira comenzó a aparecer en programas de televisión locales en Barranquilla, mostrando su talento a un público cada vez mayor. Sus presentaciones eran sencillas, sin mucha producción, pero había algo en esa chica que cautivaba a los espectadores. El escenario, incluso uno pequeño, ya parecía el lugar perfecto para ella. Fue durante una de esas presentaciones cuando tuvo lugar el encuentro que lo cambiaría todo. Una productora teatral llamada Mónica Ariza la vio actuar y quedó impresionada por la energía y el carisma de la joven artista. Mónica no solo vio a una niña que bailaba bien, vio potencial comercial, una estrella en ciernes que solo necesitaba el entorno adecuado para brillar. Este tipo de encuentro, la mirada experta en el momento preciso, es algo a lo que la carrera de Shakira le debe mucho. La decisión de mudarse a Bogotá fue un punto de inflexión. Dejar Barranquilla, su ciudad natal, su familia, su zona de confort, requería una valentía que trascendía la edad. Shakira tenía unos 10 años cuando esta posibilidad comenzó a tomar forma, y su familia se arriesgó con ella. Bogotá representaba el acceso al verdadero mercado musical colombiano, y allí se abrían las puertas más importantes. Llegar a Bogotá con un sueño en el bolsillo y poco más que talento y determinación sería suficiente para que la mayoría se rindiera. Pero Shakira siguió adelante, y a los 13 años firmó su primer contrato con Sony Colombia, un logro que muy pocos artistas consiguen a esa edad. Fue el reconocimiento formal de que esa voz, esa presencia, esa chica de Barranquilla merecía una verdadera oportunidad en el mercado musical. El primer álbum de Shakira, Magia, lanzado en 1991, incluía composiciones escritas por ella misma, lo cual ya era impresionante para una adolescente. Sin embargo, el éxito comercial no llegó como se esperaba. Las ventas fueron modestas, las emisoras de radio no acogieron las canciones con entusiasmo y el álbum pasó casi desapercibido para el público en general. 2 años después, en 1993, llegó Peligro, con resultados igualmente discretos. 2 álbumes, poco éxito, mucho aprendizaje. Lo que muchos desconocen es que Sony incluso consideró rescindir su contrato tras esos primeros resultados. Imaginen la presión, 2 álbumes publicados, críticas tibias y una discográfica indecisa. Cualquiera podría haber interpretado eso como una señal para cambiar de planes.
Pero la carrera de Shakira no siguió la lógica convencional, y ella aprovechó ese periodo de incertidumbre para perfeccionar su composición, su identidad musical y su visión artística. Tras 2 álbumes que no entraron en las listas, cualquiera en su sano juicio se preguntaría, ¿vale la pena continuar? Shakira no solo continuó, sino que regresó con fuerza con su tercer álbum. Publicado en 1995, Pies Descalzos marcó un hito en la carrera de Shakira y en la historia del pop latino. El álbum ofreció un sonido crudo, emotivo y auténtico que el público latino anhelaba sin siquiera darse cuenta. El sencillo Estoy aquí irrumpió en las radios de toda Latinoamérica con una rapidez impresionante. Era una canción sobre la pérdida y los nuevos comienzos, temas universales interpretados con una intensidad que pocos artistas logran transmitir. El público se identificó de inmediato con ella, y Shakira pasó de ser una promesa incierta a un nombre que todos querían conocer. El éxito internacional comenzó a gestarse ahí, con ese estribillo que se te quedaba grabado en la cabeza durante días. Pies Descalzos vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y consagró definitivamente a Shakira en el panorama de la música latina. Su primera gira llegó poco después, llenando salas de conciertos de norte a sur del continente. Fue la primera vez que experimentó de primera mano el poder de una conexión real con un público masivo, de ver a toda una multitud cantando cada palabra de sus canciones. Esta experiencia marcó para siempre a la artista en la que se convertiría. Con el éxito de Pies Descalzos aún resonando en toda Latinoamérica, Shakira no se durmió en los laureles. En 1998, lanzó el álbum Donde están los ladrones, una obra que elevó aún más su arte y la consagró como una de las voces más importantes del pop latino. El título del álbum surgió de un curioso incidente: le robaron la maleta con todas las letras en el aeropuerto de Bogotá, y tuvo que reescribirlo todo desde cero. A veces, el universo nos obliga a crear algo aún mejor. Fue durante este periodo que una figura clave irrumpió en la escena para el siguiente paso en la carrera de Shakira, Emilio Estefan, el legendario productor cubanoamericano responsable de lanzar a artistas latinos al mercado mundial. La colaboración con Estefan aportó un refinamiento sonoro sin sacrificar la identidad que Shakira había construido. Era como tener un mapa detallado de un territorio que estaba a punto de conquistar. El álbum le valió nominaciones a los Latin Grammy y consolidó a Shakira como una artista de alcance continental, con sus canciones sonando desde México hasta Argentina, desde España hasta Brasil. Los críticos, que antes la habían menospreciado, comenzaron a reconocerla como compositora e intérprete de un talento excepcional. Este reconocimiento no fue meramente simbólico, fue el pasaporte que necesitaba para dar el siguiente paso. Conquistar el mercado estadounidense es el sueño y la pesadilla de todo artista latino. La barrera del idioma, por sí sola, ya ha truncado carreras prometedoras. Shakira lo sabía y, en lugar de contratar a alguien para que escribiera sus letras en inglés, decidió aprender el idioma ella misma, con la misma dedicación obsesiva que ponía en todo en la vida. Estudió inglés intensamente, sumergiéndose en el idioma hasta sentirse capaz de crear con la misma autenticidad que siempre había demostrado en español. El resultado de este esfuerzo llegó en 2001 con el lanzamiento de Laundry Service, su primer álbum en inglés y uno de los mayores fenómenos musicales de principios de la década de 2000. El álbum fusionaba rock, pop y ritmos latinos de una forma totalmente novedosa para el público estadounidense. Whenever se convirtió en un éxito mundial inmediato, sonando simultáneamente en emisoras de radio de decenas de países y dando a conocer a Shakira a un público que apenas la conocía hasta entonces. Laundry Service vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo y transformó a Shakira de una estrella latina en un fenómeno del pop global. Sus actuaciones en Saturday Night Live y en importantes galas de premios estadounidenses grabaron su rostro y sus pasos de baile en la memoria colectiva de toda una generación.
Era imposible encender la televisión durante esa época sin toparse con aquella colombiana de cabello ondulado moviendo su cuerpo de una manera que parecía desafiar las leyes de la física. Si Laundry Service abrió las puertas al mercado global, Hips Don't Lie las revolucionó. Lanzada en 2005 en colaboración con el rapero Wyclef Jean, la canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia del pop, alcanzando el número 1 en las listas de éxitos de más de 55 países simultáneamente. Era prácticamente imposible estar en cualquier lugar del planeta ese año sin escuchar ese ritmo inconfundible. Shakira se había convertido en un fenómeno verdaderamente global. La colaboración con Wyclef Jean fue impecable, fusionando el carisma latino de Shakira con el estilo caribeño del rapero haitiano de una manera que trascendió las barreras culturales y lingüísticas. Poco después, compartió escenario con Beyoncé en el videoclip de Beautiful Liar, consolidando su lugar entre las mayores estrellas del pop del planeta. Estar junto a Beyoncé no fue solo una colaboración musical, fue un sello de aprobación del mercado estadounidense, el más competitivo y exigente del mundo. Las giras mundiales que siguieron batieron récords de público y taquilla en todos los continentes. Shakira actuó ante cientos de miles de personas que cantaban en español canciones que apenas entendían, pero que sentían profundamente. Ese es el poder de la música cuando es auténtica, no necesita traducción, llega directamente al cuerpo y al alma del oyente. Existe una combinación en el mundo capaz de unir a miles de millones de personas a la vez, el fútbol y la música. Y Shakira tuvo el privilegio de protagonizar esta fusión no una, sino 2 veces en la historia de la Copa Mundial. En 2010, cuando Sudáfrica fue sede del torneo más visto del planeta, lanzó Baka Baka, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Lo que sucedió después quedó grabado en la historia de la música y el deporte. Baka Baka se convirtió en el videoclip más visto de la historia de los mundiales, acumulando miles de millones de reproducciones en YouTube y transformando su pegadizo estribillo en la banda sonora de toda una generación. La canción fusionaba ritmos africanos, pop latino y una energía contagiosa que invitaba a bailar a cualquiera, sin importar su país, idioma o equipo favorito. Era pura Shakira, uniendo culturas con ligereza y alegría. 4 años después, en Brasil, regresó al Mundial de 2014 con La La La, llevando una vez más su música al corazón del mayor evento deportivo del planeta. 2 mundiales, 2 canciones icónicas, un legado que muy pocos artistas en la historia han logrado construir. El Mundial de Shakira se ha convertido casi en un concepto en sí mismo, algo que la gente asocia automáticamente con las celebraciones del Mundial. Detrás de todos los éxitos, las giras mundiales y las alfombras rojas, se esconde una mujer con una historia emocional tan intensa como su música. La primera relación pública importante de Shakira fue con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Estuvieron juntos durante más de 10 años, un periodo que coincidió con algunos de los momentos más importantes de su ascenso internacional. La relación terminó en 2010, pero dejó una profunda huella en su visión del amor y de la vida. Fue durante el Mundial de 2010, el mismo en el que Baka Baka conquistó el mundo, cuando Shakira conoció al defensa español Gerard Piqué, que jugaba en la selección española. El encuentro parecía sacado de una película, la cantante latina más famosa del mundo y uno de los mejores defensas del fútbol europeo enamorándose entre bastidores en un evento que unió al planeta entero. Shakira y Gerard Piqué mantuvieron una relación de más de 10 años, tuvieron 2 hijos, Milan y Sasa, y formaron una de las familias más seguidas por los medios internacionales. La vida familiar aportó una nueva dimensión a su arte y a su visión del mundo. Ser madre cambió sus prioridades, su rutina e, inevitablemente, su música. Ella misma siempre ha hablado abiertamente de cómo la maternidad la transformó, profundizando su capacidad de amar y también su vulnerabilidad como artista.
Sus hijos se convirtieron en una de sus mayores motivaciones, tanto para criarlos como para superar los momentos más difíciles. La separación de Shakira y Gerard Piqué, anunciada en 2022, fue uno de los momentos más comentados en los medios de comunicación internacionales ese año. Pero Shakira, fiel a su estilo, transformó su dolor en arte, como siempre lo ha hecho a lo largo de su vida. Lo que muchos vieron como una crisis personal, ella lo convirtió en una de las etapas más creativas y valientes de su carrera. Y como siempre ocurre con ella, su lado humano y su lado artístico van de la mano, alimentándose mutuamente de una manera que solo ella conoce. Existe un legado que trasciende las listas de éxitos y los premios acumulados a lo largo de una carrera. Shakira lo comprendió desde sus inicios, en sus primeros años de éxito, cuando decidió que su popularidad también serviría para transformar la realidad de niños que no contaban con las mismas oportunidades que ella. En 1997, con tan solo 20 años y con el éxito de Pies Descalzos aún reciente, fundó la Fundación Pies Descalzos. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a brindar educación de calidad a niños vulnerables en Colombia. La Fundación Pies Descalzos no es un proyecto superficial creado para mejorar la imagen pública de una celebridad. Es una iniciativa real, con escuelas construidas, maestros capacitados y miles de niños atendidos en regiones afectadas por la pobreza y el conflicto armado colombiano. Shakira siempre se ha involucrado personalmente en las decisiones y la dirección de la fundación, tratando la causa con la misma seriedad que su música. El nombre elegido para la organización no es casual, es un homenaje al álbum que cambió su vida y un recordatorio de que nunca ha olvidado sus orígenes. La labor filantrópica de Shakira también ha obtenido reconocimiento internacional. Fue nombrada embajadora de UNICEF y participó en iniciativas globales centradas en la educación infantil, llevando su voz más allá de los escenarios y los estudios de grabación. En discursos ante las Naciones Unidas y reuniones con líderes mundiales, defendió con firmeza la idea de que invertir en educación es la forma más eficaz de romper los ciclos de pobreza. Y lo hizo no como un eslogan, sino como alguien que cree sinceramente en cada palabra que pronuncia. En lo que respecta a premios y reconocimientos en la carrera de Shakira, las cifras son impresionantes por sí solas. 3 premios Grammy estadounidenses, 12 Grammy latinos, un Emmy, un Globo de Oro y decenas de otros premios internacionales conforman una lista que muy pocos artistas en la historia de la música han logrado acumular. Pero lo que hace que este reconocimiento sea aún más significativo es que trasciende generaciones, continentes y diferentes estilos musicales, algo que solo ocurre cuando el talento es genuino y la dedicación inquebrantable. El impacto de Shakira en la música latina global va mucho más allá de las cifras de ventas y las ceremonias de premios. Fue una de las primeras artistas latinas en conquistar el mercado estadounidense sin renunciar a su identidad cultural, abriendo camino a artistas como J Balvin, Bad Bunny y Maluma años después. El pop latino que domina las listas de éxitos mundiales hoy en día debe gran parte de su legado al trabajo pionero que realizó en la década de 2000. Cuando nadie creía que la música en español pudiera competir en igualdad de condiciones con la música popular estadounidense. Shakira se ha convertido también en un símbolo de fortaleza y representación latina en un sentido más amplio. Ha demostrado que una mujer latina puede ser artista, compositora, productora, madre, filántropa y activista sin tener que elegir entre estos roles. Su trayectoria inspira no solo a quienes desean dedicarse a la música, sino a cualquiera que alguna vez haya escuchado que no era lo suficientemente bueno, que su voz era demasiado potente, que su sueño era demasiado grande. Para todas estas personas, la historia de Shakira es una respuesta en forma de arte. El legado que ha construido a lo largo de más de 3 décadas de carrera resiste el paso del tiempo porque se basa en sólidos cimientos, autenticidad, trabajo duro, la valentía de reinventarse y un compromiso genuino con sus convicciones.
Y lo más fascinante es que este legado aún se está escribiendo, porque Shakira no es una artista del pasado. Es, como siempre lo ha sido, una fuerza del presente. La industria musical ha cambiado radicalmente en los últimos años, y los artistas que no se han adaptado al mundo digital simplemente han desaparecido de las conversaciones relevantes. Shakira no solo se adaptó, sino que se convirtió en uno de los ejemplos más impresionantes de reinvención digital en la música contemporánea. Con una presencia masiva en TikTok, Instagram y YouTube, logró algo que pocos artistas con más de 2 décadas de carrera consiguen. Ser igual de relevantes para quienes la conocen desde pies descalzos y para quienes la descubrieron ayer en una tendencia viral. El lanzamiento de BZRP Music Sessions Volumen 53, en colaboración con el productor argentino Bizarrap a principios de 2023, fue uno de los momentos más comentados de la cultura pop mundial ese año. La canción batió récords en Spotify, dominó TikTok en cuestión de horas y colocó a Shakira en el centro de todas las conversaciones digitales simultáneamente. Lo que podría haber sido una colaboración más se convirtió en un fenómeno cultural global, demostrando que la carrera de Shakira no se basa en la nostalgia, sino que se proyecta hacia el presente y el futuro. La estrategia de lanzar sencillos específicos en lugar de depender exclusivamente de álbumes completos demuestra una comprensión inteligente del comportamiento actual del consumidor musical. Las colaboraciones globales con artistas de diferentes generaciones y estilos amplían su alcance sin diluir su identidad. Cada lanzamiento está diseñado para circular en plataformas digitales con vida propia, generando conversaciones, memes, bailes y debates que mantienen su nombre en el centro de atención de forma orgánica y contundente. Lo que la nueva etapa digital de Shakira enseña a quienes siguen su carrera es que la relevancia no tiene fecha de caducidad cuando se combina con el coraje de reinventarse. Podría vivir perfectamente de conciertos nostálgicos que celebraran sus grandes éxitos y nadie se quejaría. Pero ella optó por seguir creando, arriesgándose y sorprendiendo. Y fue precisamente esta energía de reinvención constante la que la llevó a protagonizar uno de los eventos más grandiosos y emocionantes de su carrera, un espectáculo que paralizó a toda una ciudad. El 2 de mayo de 2026, Copacabana se convirtió en el epicentro de la música mundial. El megaconcierto gratuito de Shakira en Río de Janeiro, parte del proyecto Todo Mundo No Río, congregó a una audiencia estimada de 2 millones de personas en la playa más famosa de Brasil, convirtiendo esa noche en una de las más memorables en la historia de los conciertos en vivo a nivel mundial. Para hacerse una idea de la magnitud del evento, basta con compararlo con otros gigantes de la música que se han presentado en Copacabana, incluso así, la cifra resulta impresionante. La elección de Río de Janeiro no fue casual. Brasil siempre ha sido uno de los países donde Shakira cuenta con una de las bases de fans más apasionadas y leales del planeta, un público que canta sus canciones en español con una emoción que trasciende el idioma. Ver a 2 millones de personas reunidas en una playa cantando Hips Don't Lie, Vaca Vaca y todos los éxitos de una carrera que abarca décadas fue una escena que no necesitaba descripción. Fue simplemente humana, colectiva e impresionante de principio a fin. Este espectáculo no fue solo un evento musical, fue un símbolo. Un símbolo de una artista que, incluso después de más de 3 décadas en la industria, sigue siendo capaz de conmover al público con la misma fuerza y autenticidad que aquella niña de Barranquilla que una vez fue rechazada del coro de su escuela. La historia de Shakira llegó a Copacabana con 2 millones de espectadores, y el mensaje fue claro: superar desafíos y alcanzar el éxito no tiene límites, y el mejor espectáculo siempre está por venir. La historia de una chica rechazada del coro escolar que protagonizó el concierto gratuito más grande en la historia de Copacabana no es solo una biografía inspiradora. Es un espejo. Y la pregunta inevitable que persiste es: ¿qué voz interior aún espera ser escuchada? La historia de Shakira no termina aquí,
ni la tuya tampoco. Todo gran legado se construye paso a paso, canción a canción, decisión valiente a decisión. Si algo nos enseña este camino, es que superar desafíos y alcanzar el éxito no son destinos, sino decisiones que se renuevan cada día. Y el mejor momento para tomar esa decisión es ahora, justo donde estás, con lo que tienes. Si este contenido te inspiró, te sorprendió o te hizo reflexionar sobre tu propia historia, entonces cumplió su propósito. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de mucho más contenido como este. Hay muchas más historias conmovedoras que contar, y la próxima podría ser justo la que necesitabas escuchar hoy.